Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que hayan tenido un día lleno de bendición y que sigan teniendo un día lleno de bendición. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas relacionados con el año agradable del Señor. Una frase que se encuentra tanto en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, como en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 7, y que se refiere al tiempo de la gracia, del pacto de gracia en el cual usted y yo, como creyentes, hijos de Dios, vivimos cada día. Y uno de los regalos del año agradable del Señor es el Espíritu Santo. Vimos ayer comenzamos a tocar este tema, a escudriñar el tema del Espíritu Santo en cuanto a la seguridad eterna que el Espíritu Santo nos brinda a nosotros los creyentes en cuanto a nuestra salvación y a nuestra redención final. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes va mucho más allá de eso, va mucho más allá de lo que usualmente se reconoce en el ámbito pentecostal, por ejemplo, de que el Espíritu Santo es para impartirnos dones y para impartirnos unción para predicar la palabra, etcétera. La obra del Espíritu Santo va mucho más allá que todo ello. Y hoy vamos a escudriñar precisamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene 3 etapas. La primera es en el momento de nuestra salvación, el segundo es en nuestra vida cristiana y el tercero es en la eternidad. En cuanto a la obra del Espíritu Santo en la salvación, en primer lugar, el Espíritu Santo es el que quita la venda de nuestros ojos que nos impedía ver la luz del Evangelio. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, también Dios nos dice que en los hombres naturales, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces de ahí nos surge una pregunta: ¿cómo es posible que si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para él son locura y estábamos cegados para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio, cómo resultó que venimos a ser salvos, que reconocimos el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús? Muy simple. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre para que nos quitara esa venda de los ojos. Entonces, esa es la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la salvación. La segunda es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11, Jesús nos dice: pero yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, os se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, parte de nuestra salvación es reconocer nuestros pecados, y el que nos convence de nuestros pecados es el Espíritu Santo. Entonces, esa es la segunda obra del Espíritu Santo en cuanto a nuestra salvación. La tercera es que el Espíritu Santo imparte la fe en nuestro corazón para creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, nos enseña que la salvación es por gracia por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, sino que es un regalo de Dios.
y la palabra también nos enseña que el Espíritu Santo nos imparte una semilla de fe a cada uno de nosotros, de tal manera que ya llevamos 3 obras del Espíritu Santo en nosotros para la salvación. La primera es quitar la venda de nuestros ojos que nos impedía ver la luz del Evangelio. La segunda es darnos convicción de pecado. La tercera es impartirnos la fe, porque sin fe no podríamos ser salvos. La fe es por gracia, pero esa gracia se nos imparte por medio de la fe. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que la palabra de fe que predicamos es que si creyéramos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. Ese reconocimiento del señorío de Cristo es parte de la fe, y ese reconocimiento del señorío de Cristo implica el que Él pasa a ser el Rey de nuestras vidas, nosotros pasamos a ser súbditos de Él y en consecuencia obedecemos. Y la fe es precisamente la que nos lleva a la obediencia, como nos lo enseña Dios en su palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8. La cuarta obra del Espíritu Santo en nuestra salvación es que el Espíritu Santo nos guía a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, la palabra dice que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que nos lleva a confesar a Jesús. No solo nos imparte la fe para creer en Jesús, sino que nos lleva a confesarlo con nuestra boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y además por nuestras palabras, dice Jesús, seremos condenados, y por nuestras palabras seremos justificados. En la quinta obra que el Espíritu Santo hace en nosotros en el momento de la salvación es la regeneración. Y la regeneración implica experimentar un nuevo nacimiento y recibir una nueva naturaleza. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Por el otro lado, Jesús nos recuerda en Juan capítulo 3 versículo del 3 al 5 que para ver el reino de Dios, en primer lugar, necesitamos nacer del Espíritu. Y para entrar al reino de Dios necesitamos nacer del Espíritu, pero también nacer del agua. Es decir, el conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, la palabra también nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, por el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de Cristo, y que nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Si vemos también, esa es una obra del Espíritu Santo, la regeneración. Y la regeneración implica una transformación de nuestra naturaleza. Antes teníamos una naturaleza pecadora orientada al pecado, pero el Espíritu Santo nos lleva a nacer de nuevo, nos regenera, y esa regeneración implica una nueva naturaleza. Ahora, por eso la palabra dice que somos nuevas criaturas, y todas las cosas viejas, el pecado, la vieja manera de vivir pasaron, y todas son hechas nuevas. Y el Espíritu Santo, además el Espíritu Santo es el que va a hacer todas esas cosas nuevas en el transcurso del tiempo en nuestro corazón, como dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo no solo nos regenera, sino que nos ayuda a desarrollar esa nueva naturaleza que Él mismo ha impartido a cada uno de nosotros. Luego, la sexta obra del Espíritu Santo en nuestra salvación es que nos transforma en su templo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso quiere decir que Dios, el Padre, nos da su Espíritu Santo
para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y nos convirtamos en templo de Él. Y eso sucede en el momento mismo de la salvación. Por el otro lado, en el momento mismo de la salvación, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, por un solo espíritu fuimos bautizados en el cuerpo y un solo espíritu nos fue dado. Y finalmente, la otra obra del Espíritu Santo en nuestra salvación es que somos activados en los dones espirituales. En Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 8 al 11, dice la palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si vemos, haciendo una recapitulación, nuestra salvación fue una predestinación del Padre en la eternidad, que fue ejecutada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando fue enviado por el Padre a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos fue impartida a cada uno de nosotros por el Espíritu Santo, que nos quitó la venda de los ojos para que pudiéramos reconocer la verdad del Evangelio, que nos abrió también nuestros ojos para que reconociéramos nuestro pecado delante del Señor y nos arrepintiéramos, porque sin arrepentimiento no podemos entrar al reino de los cielos. En tercer lugar, impartió la fe en nuestros corazones para que la gracia de Dios se manifestara en la salvación a cada uno de nosotros, porque la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. En cuarto lugar, nos llevó y nos dirigió a confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. En quinto lugar, nos regeneró, llevándonos a experimentar un nuevo nacimiento y dándonos una nueva naturaleza. En sexto lugar, nos transformó en templos de Él, en templos del Espíritu Santo. En séptimo lugar, nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Y en octavo lugar, activó los dones espirituales en cada uno de nosotros. Y todo eso lo hizo al mismo tiempo, en un solo momento, en el momento de nuestra salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, específicamente en el tema de la salvación. Pero la obra del Espíritu Santo no se queda solo ahí. El Espíritu Santo, como somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo sigue operando ya en nuestra vida como creyentes. Y lo primero que hace es que el Espíritu Santo nos empodera para la obediencia. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice: y pondré dentro de vosotros, Dios dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y lo mismo nos dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama, guarda mis mandamientos, y yo les daré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todo el tiempo. Por el otro lado, en segundo lugar, el Espíritu Santo va a desarrollar en cada uno de nosotros la santificación. Por eso se llama Espíritu Santo, porque es el Espíritu santificador, y la obediencia es parte de la santificación. En Primera de Corintios 6:11 Dios nos dice: y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el Espíritu nos santifica
a cada uno de nosotros. Y ese santificar implica tres cosas. La primera es que nos aparta del mundo y nos aparta para Dios, nos acerca a Dios. La segunda cosa que implica es que nos lleva a anhelar no solamente conocer del Señor, sino servirle. Y en tercer lugar, también nos lleva a una creciente obediencia, que es el resultado de la santificación. Así que el Espíritu Santo es el que hace todo eso en nosotros, de acuerdo a lo que Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Por el otro lado, el Espíritu Santo también nos ayuda en la santificación en la contraparte, y es en hacer morir las obras de la carne. En Romanos capítulo 8, versículo 13, la palabra de Dios nos dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Usted y yo en la carne no podemos hacer morir las obras de la carne, porque la carne no se va a matar a sí misma, la carne no se va a hacer morir a sí misma, la carne se va a resistir. Pero esa resistencia, con el poder que nos ha dado el Espíritu Santo, la podemos vencer de tal manera que esas obras de la carne no las hagamos. Eso sucede en nuestra mente. Cuando nos enfrentamos a una situación, inmediatamente surgen dos caminos. El camino de la carne, que es el camino de la rebelión y de la desobediencia a Dios, el seguir nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, y el Espíritu Santo que nos dirige, nos recuerda la palabra de Dios para que la hagamos. Y el Espíritu Santo nos empodera para seguir la palabra de Dios y no seguir las obras de la carne. Nos imparte ese poder. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios nos dice que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y en Juan, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y además el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. La forma como el Espíritu Santo nos guía. Recordemos, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Nos guía recordándonos la palabra, llevándonos a la palabra y dirigiéndonos a obedecer la palabra. Es decir, Él nos guía. Por el otro lado, también el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos ha hablado. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, y es a través de esa palabra que el Espíritu Santo nos guía a obedecer la palabra y a hacer morir las obras de la carne. Por eso los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Una séptima cosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas como creyentes es que nos enseña las cosas que habrán de suceder, nos advierte de las cosas que van a venir. En nuestra vida inmediata, en nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo nos guía para evadir esas cosas malas que nos pueden afectar en nuestras vidas, y nos guía a tomar decisiones sabias que van a redundar en bendición. Por eso nos enseña lo que habrá de suceder. Juan capítulo 16, versículo 13, dice Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y de quién va a oír el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a oír del Padre y del Hijo. Además, el Espíritu Santo es omnisciente, Él sabe todo lo que está por suceder en nuestras vidas, y por eso Él nos ayuda y nos enseña a las cosas que pueden suceder, ya sea en lo malo como en lo bueno, para que tomemos las buenas decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 16, también la palabra de Dios dice que Dios nos dará el Espíritu Santo como consolador, es decir,
el Espíritu Santo nos va a consolar en toda situación que sea necesaria. Nos va a consolar cuando tomamos malas decisiones, cuando estamos atravesando batallas, contrariedades, cuando cometemos errores, incluso cuando pecamos. El Espíritu Santo primero nos redarguye y luego nos consuela. Primero nos lleva al arrepentimiento y luego el Espíritu Santo nos consuela. Nos imparte seguridad, nos imparte el amor de Dios, el perdón de Dios a nuestros corazones, consolándonos de esa manera. Igual cuando estamos experimentando alguna tristeza, alguna ansiedad, algún temor, el Espíritu Santo nos consuela con el amor de Dios que Él mismo derrama en nuestros corazones, como dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 5. Por el otro, que es otra obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Luego, también la palabra nos enseña en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo es nuestro consolador y que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto obtiene respuestas de Dios y para que nosotros vivamos en la voluntad de Él. Dice la palabra: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que el Espíritu Santo intercede por nosotros, es otro intercesor. También la palabra de Dios dice que Jesús intercede por nosotros. Y mire, esto debería alentarnos, animarnos y esforzarnos. ¿En qué sentido? Que tenemos dos intercesores delante del Padre. En primer lugar, Jesús dice que la palabra que intercede por nosotros todo el tiempo. Y aparte, acá en Romanos 8:26-27 nos dice que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y si Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo delante del Padre, primero interceden conforme a la voluntad de Dios, y si interceden conforme a la voluntad de Dios tendrán las peticiones que le hayan hecho. Y si lo que están intercediendo es la voluntad de Dios para nosotros, entonces se va a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ahí tenemos una garantía de que usted y yo lo único que necesitamos es caminar en la dirección del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios que ya está hecha de acuerdo a la intercesión de Cristo y a la intercesión del Espíritu Santo a favor de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, también la palabra nos da otra función del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la de ser el Espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 al 16 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ahí vemos dos funciones. Una, que es el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre? Abba Padre significa que el Espíritu Santo nos lleva a una relación de intimidad, de cercanía, de comunión con el Padre, como un hijo con su Padre. Y en segundo lugar, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, seguridad, certeza, convicción de que somos hijos de Dios, cuando somos verdaderamente salvos. Por el otro lado, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, Efesios capítulo 4, versículo 30 y Romanos capítulo 8, versículo 23, nos recuerda lo que vimos ayer en una buena parte del estudio ayer, que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención ahora
y en la eternidad. Es decir, nos imparte la seguridad de la salvación, la seguridad de que somos hijos de Dios y la seguridad de que nuestra eternidad va a ser con Cristo por siempre. Por el otro lado, el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales, ese espíritu de sanidad, ese espíritu de restauración, ese espíritu de libertad, y todo ello apunta a la sanidad, a vivificarnos en nuestros cuerpos, en nuestro ser completo, no solo en nuestros cuerpos, sino en nuestro ser completo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y finalmente tenemos que el Espíritu Santo nos revela las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y que Él nos ha concedido. Pablo, en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, reconoce que los de Éfeso ya eran salvos porque él sabía de su fe y del amor a todos los santos, pero ora que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él como Padre, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, que es la esperanza de la vida eterna. Cuál es la herencia que tenemos con todos los santos, que es todo lo que Dios nos ha concedido aquí en la tierra y en la eternidad, y finalmente que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo necesitamos tener una cada vez mayor revelación de toda esta obra del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos disfrutar de todas las cosas que implica su poder operando en cada uno. Dice la palabra en cuanto a que el Espíritu Santo nos revela las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y las que nos ha concedido. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, que son las que Dios tiene preparadas para los que le tememos. Así que, haciendo una recopilación de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida terrenal de un creyente, encontramos entonces que el Espíritu Santo nos empodera para la obediencia, desarrolla en nosotros la santificación, nos ayuda a crucificar las obras de la carne, nos transforma a la imagen de Cristo, nos guía a toda verdad, nos recuerda lo que Jesús nos ha hablado, nos enseña las cosas que habrán de suceder, nos ayuda en nuestra debilidad, es nuestro ayudador en todo, es nuestro consolador en toda situación que sea necesaria, intercede por nosotros para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es el espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la garantía de nuestra redención ahora y en la eternidad. Vivifica nuestros cuerpos mortales, imparte sanidad, restauración, liberación. Nos revela las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y nos ha concedido.
Son esas 14, 15 obras del Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo menos. Hay algunas otras más que también el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no está limitado de ninguna manera. El Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios y como una persona de la Trinidad, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, todo lo conoce, siempre está con nosotros y tiene todo el poder para ayudarnos en toda circunstancia a enfrentar las circunstancias de nuestra vida, para que caminemos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que es una obra completa, una obra maravillosa desde la salvación hasta nuestra vida como creyentes. Pero hay algo más. Todavía hay una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y esa obra es cuando llegamos a la eternidad. Dice el Salmo 48, versículo 14. Primero que nada, recordemos que la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 16, nos dice: Jesús, yo rogaré al Padre y os dará con toda seguridad otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y ese para siempre es para siempre. Es decir, es en la vida terrenal y en la eternidad. Por el otro lado, en el Salmo 48, versículo 14, la palabra de Dios dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y eso implica dos cosas. Primero, que usted y yo podemos estar plenamente seguros que en el momento en el cual partamos de este mundo, en el momento de nuestra muerte, el Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a acompañar en ese proceso. Pero no solo nos va a acompañar en ese proceso hacia la eternidad, Él va a seguir con nosotros por toda la eternidad, revelándonos, enseñándonos, ayudándonos, guiándonos en toda nuestra vida en la eternidad, que por cierto no es una vida en la cual vamos a pasar cantando 24 horas al día alabanzas al Señor y tocando instrumentos. La eternidad es algo totalmente diferente a esa perspectiva que en algún momento nos pudieron haber enseñado, que no tiene ninguna base bíblica. La vida en la eternidad es una vida como la vida que llevamos en este momento en la tierra, solo que sin pecado, sin lágrimas, sin dolor, sin corrupción, una vida perfecta, pero una vida como la que llevamos acá en la tierra. Por eso resucitamos y recibimos cuerpos glorificados, porque nuestra vida va a ser una vida similar a la de la tierra. Será un tema que trataremos más adelante, pero que solo es un adelanto, es un argumento para este tema de que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre y nos guiará aún más allá de la muerte. En la eternidad también vamos a ser guiados por el Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia y para toda acción que nos sea asignada en la eternidad, porque en la eternidad nos van a asignar acciones, el Señor nos va a asignar acciones. Dice la palabra que unos gobernarán con Él. Por el otro lado, vamos a vivir en una nueva tierra, una tierra que necesita ser cuidada, labrada, desarrollada, como el encargo que Dios le dio a Adán en el principio. De hecho, la eternidad es el retorno, la redención del plan perfecto de Dios para Adán y Eva antes de la caída. Y solo que ya en la eternidad no habrá ninguna posibilidad de caída. Pero como les dije, ese tema lo veremos más ampliamente un poco más adelante. Ahora bien, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas en por lo menos 24 formas diferentes.
pueden ser muchos más porque, como mencioné, el Espíritu Santo no está limitado ni en conocimiento, ni en el tiempo, ni en poder, y Él nos fue dado para ayudarnos en todas las cosas. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas puede ser mucho más allá de estos 24 elementos que hemos mencionado, o 24 cosas que hemos mencionado. De hecho, la obra del Espíritu Santo puede ser infinita en nuestras vidas. ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Bueno, la primera de ellas es que necesitamos, si el Espíritu Santo nos fue dado para todo lo que hemos mencionado, en primer lugar, necesitamos conocerlo. Porque si no lo conocemos, no vamos a vivir, a disfrutar de sus obras en nuestras vidas. Y conocerlo es apreciarlo, estimarlo, amigarnos con Él, por cuanto no solo va a estar con nosotros en esta vida, sino que va a estar también con nosotros en la eternidad. Y para ello debemos entender en primer lugar que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. Tiene una fuerza y tiene un poder, pero el Espíritu Santo es antes que nada una persona de la Trinidad, y tampoco es la tercera persona de la Trinidad, es una persona de la Trinidad, y en la Trinidad no hay jerarquías en el sentido de uno primero, otro segundo y otro tercero. En ninguna parte de la Biblia nos habla de esa jerarquía. De hecho, la palabra de Dios nos dice que tanto Jesús como el Padre son uno, y Jesús y el Espíritu Santo también son uno, porque el Espíritu Santo vino a hacer morada en Jesús también. Entonces fueron uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y aunque son tres personas diferentes, los tres tienen la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo poder, el mismo conocimiento, son eternos, infinitos, omnipresentes, pero lo único que los diferencia es la función que realizan. Pero no hay jerarquías entre ellos. Lo que hay es una perfecta unidad, una perfecta coordinación, una perfecta armonía, de tal manera que son tres, pero también son uno. Así que no es la tercera persona de la Trinidad como para que no le pongamos atención. Y aquí quiero hacer una observación. Probablemente si usted es aficionado del fútbol, usted se recuerda con absoluta claridad, y este es el problema de decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y voy a poner un ejemplo, como le dije, en cuanto al fútbol. Si usted es aficionado al fútbol, usted sabe que el equipo, el primer lugar del último campeonato mundial de fútbol es Argentina. Probablemente se recuerda también que el segundo lugar, si no estoy mal, ya no me recuerdo muy bien, pero creo que es Francia. Sí, es Francia. El segundo lugar fue Francia. Pero ¿quién fue el tercer lugar? ¿Quién se acuerda de quién es el tercer lugar? Nadie. ¿De quién fue el segundo lugar? Algunos no se acordarán. ¿De quién fue el primero? Sí se acuerdan todos. Del segundo, algunos ya no. Y del tercero, menos. Y eso puede suceder, ¿no? Si nosotros pensamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Le vamos a poner atención a la primera, que es al Padre. Le vamos a poner atención a Jesús, que es la segunda. Pero a la tercera persona la vamos a dejar así a un lado. Y para muchos creyentes el problema es que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Todos lo mientan, pero ninguno lo conoce. Así que necesitamos profundizar en ese conocimiento del Espíritu Santo, porque es la persona de Dios que vive con nosotros. Es la persona de Dios que no nos deja, que no nos desampara, que está con nosotros todo el tiempo, y es justo, necesario que lo conozcamos íntimamente, porque está con nosotros para todo el tiempo. Así como nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada nos puede separar del Espíritu Santo, que es la esencia de la omnipotencia de Dios, y nadie puede impedir el cumplimiento del propósito para el cual nos fue dado. Y entre ello, como mencionamos el día de ayer, el de ser la garantía del cumplimiento del propósito para el cual nos fue dado, que es llevarnos a la eternidad.
Todas las obras que el Espíritu Santo, que mencionamos que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en la salvación y en la vida del creyente, es para llevarnos precisamente a la eternidad con Cristo. Y por el otro lado, nos conviene ocuparnos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, que el ocuparnos del Espíritu es vida y paz, que también es justicia, paz y gozo en el Espíritu, nos lo dice Romanos capítulo 14, versículo 17, además que en nosotros produce el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y todos necesitamos todas esas cosas, todos necesitamos verdaderamente del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo y volcarnos a conocer al Espíritu Santo de la misma manera que conocemos a Dios, al Padre y al Hijo. De hecho, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Y conocer a Dios implica conocer a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque esa es la vida eterna para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Saludos a cada uno de los que han estado conectados. Aquí tengo que estuvo conectada nuestra hermana Aura Marina Mux, también nuestra hermana Blanca Ruano, Wilson Zúñiga, Ramiro García, también, vamos a ver, ¿quién más? Francis Tum. Muchísimas gracias. Si se me fue alguno, obviamente no es porque no me aparece acá en quienes estuvieron conectados, en la lista de quienes estuvieron conectados, que es más abundante que esa, pero a todos muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, les guarde, que sigan teniendo un jueves bendecido, que el día de mañana en esta noche recuperen toda su energía para que el día de mañana les vaya súper bien, que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de nosotros. También estuvo conectada nuestra hermana Anabela Gasquín, Silvia Siliesar, Alejandro Romano, nuestra hermana Sarita Lemus, la familia Galán, Mario Chilín, a todos, aunque se me haya ido algún nombre, por eso generalmente no los menciono para evitar que se me vaya algún nombre y pueda cometer alguna injusticia, pero muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Bendiciones, un abrazo y que el día de mañana sea un día también de bendición y un día de gozo. Recordemos que cada día que vivimos, el Señor lo hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bendiciones para cada uno, un abrazo y primeramente Dios, nos volvemos a encontrar en nuestro estudio bíblico el próximo martes, pero les recuerdo que en la mañana tenemos la perla de la palabra, que es un pequeño estudio de máximo de 10 minutos de algún tema de la palabra de Dios, para edificar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan una linda noche. Y gracias nuevamente por conectarse.